día, buenas tardes, buenas noches o cual sea la hora que esté viendo este video. Nosotros somos estudiantes en la Facultad de Ciencia de la Salud en la carrera de Medicina y en este video le vamos a estar explicando acerca de la trigonometría en la materia Matemáticas para la Salud 2 con la maestra María de los Milagros Machado. Cada uno de los representantes de este video se irá presentando mediante vaya a explicar su parte. Esperamos y sea de su agrado. Mi nombre es Dachel Ningueno Polanco, matrícula 2020-21712. Y como dijo mi compañera anteriormente, les estaremos hablando sobre la trigonometría. La trigonometría es la rama de la matemática cuyo significado etimológico es medición de triángulos. Deriva de los términos griegos trigón, que significa triángulo, y metrón, que significa medida. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones seno, tangente, cotangente, secante, cosecante y coseno. Interviene directa o indirectamente en las demás ramas de la matemática y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieran medidas de precisión. La trigonometría se aplica a otras ramas, como es el caso del estudio de las esferas en la geometría del espacio. Posee numerosas aplicaciones, como por ejemplo las técnicas de triangulación, que son usadas en la astronomía para medir distancias a estrellas próximas, en la medición de distancias entre puntos geográficos y en sistemas de navegación por satélites. Hace más de 4.000 años, en Babilonia y Egipto, se determinó y establecieron medidas y aproximaciones de ángulos y longitudes de los lados de los triángulos rectángulos para ampliar y desarrollar medidas tanto como para la agricultura como para la construcción. Luego de Egipto y Babilonia, el estudio de la trigonometría se asentó en Grecia, donde podemos nombrar al matemático y astrónomo griego Hiparco de Nicea, quien fue uno de los principales y más importantes desarrolladores de la trigonometría. Este matemático construyó una tabla de cuerdas para solucionar triángulos, comenzando con un ángulo de 71 grados y aproximándose hasta 180 grados. La tabla facilitaba la longitud de la cuerda limitada por los lados del ángulo central, ya que fragmentaba a una circunferencia de radio. Ahora bien, ¿qué son las razones trigonométricas? La noción razón trigonométrica se refiere a los vínculos que pueden establecerse entre los lados de un triángulo que dispone de un ángulo de 90 grados. Existen tres grandes razones, que son tangente, seno y coseno. La razón trigonométrica tangente es la razón existente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. El seno, por su parte, es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, mientras que el coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Para comprender esas razones trigonométricas, por supuesto, debemos saber qué son los catetos y qué es la hipotenusa. El cateto adyacente es aquel que pasa por el ángulo de 90 grados, mientras que el cateto opuesto es justamente eso, lo opuesto. Ambos, por lo tanto, conforman el ángulo de 90 grados. La hipotenusa, en cambio, es el lado mayor de un triángulo. También debemos tener en cuenta que no solamente existen las tres razones ya mencionadas, sino que existen otras de igual importancia, pero no tan utilizadas, tales como la cotangente, que es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, la cosecante, que es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, y la secante, que es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Le habla Merquinjin Vázquez, matrícula 2020-2048, y a continuación le estaré hablando acerca de la trigonometría con triángulos rectángulos. Antes de hablar de la trigonometría con triángulos rectángulos, quisiera recordar qué son los triángulos. Los triángulos están formados por tres lados y tres ángulos, como muy bien ya saben. Los triángulos, además, los triángulos rectángulos, se llaman así por tener un ángulo recto entre sus catetos. Pero existe otra forma de denominar a los triángulos rectángulos, que es cuando tomamos de referencia otro ángulo. Puede ser cateto opuesto y contingente o cateto adyacente. Todo triángulo rectángulo debe de tener dos ángulos agudos. La hipotenusa siempre es mayor que cualquiera de los catetos. Para establecer las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo es sumamente importante conocer sus elementos, y esos elementos lo podemos ver claramente en la figura que se muestra en pantalla. Como podemos ver, los ángulos con vértice A y C son agudos. El ángulo con vértice B
es recto. Cada uno de los ángulos que se pueden ver del triángulo, uno de cuyos lados es la hipotenusa, se relaciona con los catetos, que puede ser opuesto al ángulo o adyacente al ángulo. ¿Qué es cateto adyacente? Cateto adyacente es aquel que forma parte del ángulo al que se hace referencia. El cateto opuesto es el lado que no forma parte del ángulo, que se toma como referencia y puede estar enfrente de este. Un dato muy importante que debemos de tener claro cuando se va a resolver un ejercicio para la resolución de un triángulo rectángulo en trigonometría es que fundamentalmente son 4 casos. Y a continuación se lo voy a mencionar. El caso número 1 es cuando se conocen la hipotenusa y un cateto. Ese es el caso número 1. El caso número 2 es cuando se conocen ambos catetos, o sea, los dos catetos. El caso número 3 se conocen la hipotenusa y un ángulo agudo. Y el caso número 4 se conoce un cateto y un ángulo agudo. El seno, el coseno y tangente son las razones fundamentales que se pueden establecer en un triángulo rectángulo. Hasta aquí fue mi exposición, espero que haya sido de provecho para usted y quienes ven este video. Mi nombre es Juranyi Pimentel Santana, matrícula 2020-2389. Y ahora le voy a estar explicando sobre modular con triángulos rectángulos. Pero antes de enfocarnos en este tema, es importante saber qué son los módulos. Bien, los módulos también pueden ser llamados red modular o malla modular. Una red modular es una estructura en la que se relacionan diversas figuras geométricas, ya sean iguales o semejantes. Esa estructura es considerada como una estructura totalmente geométrica. Bien, quizás nos cuestionamos, ¿por qué le llamamos red modular o malla modular? Y esto se debe a que al momento donde se vaya a realizar esa estructura debe ser en un papel blanco para que al culminar con la misma que llenemos de figuras que se recomiendan que sean figuras triangulares, rectangulares o derivadas. Que al culminar con esta, la hoja esté completamente llena de estas figuras, valga la redundancia, como podemos ver en esta diapositiva. Bien, una vez que sabemos que los módulos son aquellos que se repiten figuras que tienen relación entre sí, es importante saber cuáles son los tipos de módulos. Existen 2 tipos de módulos, que son módulos simples y módulos compuestos. Los módulos simples son aquellos en los que se relacionan y se repiten una sola figura, normalmente geométrica, que pueden ser triángulos, rectángulos y hexágonos. Los compuestos son aquellas en las que se relacionan diversas figuras geométricas, como bien lo dice su nombre, son compuestos, y en la que por superposición se pueden adjuntar a ellas varias mallas modulares simples. Ahora yo le voy a estar hablando sobre las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas no son más que aquellas funciones que están establecidas con el fin de alterar la definición de razones trigonométricas con los números reales y complejos. Como ya sabemos, los números reales son aquellos números que están establecidos en la recta real y que se pueden denominar como números natural, enteros, racional e irracional. Los números complejos son aquellos que se pueden representar como la suma de un número real y un número imaginario. Las funciones trigonométricas son las relaciones entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un polígono de 3 lados con un ángulo recto de 90 grados. Los lados que delimitan un ángulo recto se llaman catetos. Existen 2 tipos de catetos, que son cateto opuesto y cateto adyacente. Como podemos ver en esta imagen, el cateto opuesto es el lado opuesto del ángulo alfa y el cateto adyacente es el lado adyacente del mismo ángulo. Y el lado con mayor longitud es denominado hipotenusa. Como ya mi compañera anteriormente le habló de lo que son seno, coseno y tangente, yo le voy a estar hablando un poquito más de lo que son cotangente, secante y cosecante. Bien, la secante es la relación que existe entre la hipotenusa y el cateto adyacente. La cosecante es la relación que hay entre la hipotenusa dividido con el cateto opuesto. Y la cotangente es la relación que existe entre ambos catetos, es decir, cateto adyacente entre cateto opuesto. Gracias.